estamos en la fábrica Río Paila Castilla, planta Castilla, ubicada en San Antonio, y son colaboradores de la planta. Los citamos a una capacitación a toda la planta en general porque tenemos un problema en manejo y separación adecuada de residuos. ¿Qué pasa? Que hicimos un diagnóstico ambiental e identificamos una problemática en la falta de separación correcta en varias áreas en los puntos ecológicos según lo que está considerando la resolución 2184 de 2012, que es el Código de Colores, que básicamente busca estandarizar la separación de los residuos sólidos. También tenemos los puntos ecológicos en ese momento sin señalización, que es un factor que nos está afectando. También la acumulación de reciclaje sin control, y eso nos puede llevar a sanciones futuras. Y por supuesto que la ausencia de las canecas diferenciadoras, como lo establece la normativa del Código de Colores, la resolución, y que no hemos tenido capacitaciones recientes para tratar al personal, lo que nos hace un impedimento en la falta de gestión integral de los residuos para que nuestro personal tenga esa información de cómo debería o no separar los residuos sólidos en la fuente. Bueno, resulta que si bien nosotros no tenemos esta problemática, no la hemos solucionado, pero que tengamos esa problemática según la normativa no nos, o sea, que desconozcamos la normativa no nos hace que seamos libres de cumplirla, de la responsabilidad que en ella tenemos. Acá tenemos la ley 1259 de 2008, que es el comparendo ambiental, básicamente es lo que regula a toda Colombia en este tema de los residuos. También la resolución 2189, el Código de Colores, que ya se los había mencionado anteriormente para estandarizar la separación. El decreto 1077 de 2015, que nos habla sobre la gestión integral, cómo deben de separarse, almacenarse, transportarse y entregarse a esos gestores autorizados para la clasificación. Y el decreto que nos habla sobre los residuos peligrosos. ¿Por qué es importante separar? Bueno, pues es muy importante separar los residuos porque reduce la contaminación, también evita olores y algunos animalitos que podemos tener como invitados, también porque facilita ese destinamiento final, la disposición final de los residuos, tal puede ser el reciclaje o el aprovechamiento, también porque evita las sanciones que nos puede hacer la ley, optimiza nuestro trabajo y mejora el ambiente laboral y legal. ¿Qué son los residuos sólidos? Bueno, pues básicamente los residuos sólidos son cualquier material que descartamos después de cumplir una función, por ejemplo, una servilleta después de comer, una botella después de beber su contenido, unas galletitas, la cáscara del banano, las bolsitas, las cajitas, esos son residuos sólidos. Y de ellos pues tenemos ciertos tipos, como los aprovechables, que serían los plásticos, el papel, el cartón, el vidrio, el metal, los no aprovechables, las servilletas, los empaques o los papeles contaminados, pueden ser por ejemplo pañales, por ejemplo. Los orgánicos, como los restos de comida, las cáscaras, en nuestro caso el bagazo sería un buen residuo orgánico. Y los peligrosos, tales como las pilas, los medicamentos, el aerosol, esos tienen un tipo de manejo especial que ya se debe entregar a las empresas gestoras de estos residuos. Bueno, tenemos tres clases de colores. En este, pues, el que se usa en general, o se usa más, que es el verde, el blanco y el negro. En el blanco pues irían todos los residuos que son aprovechables, en el verde los residuos orgánicos y en el negro los residuos que no son aprovechables. En el blanco irían como el plástico, el carbón, el cartón, los periódicos, revistas. Sí. Y en el verde irían lo que son los orgánicos como las cáscaras de cualquier
alimentos, irían residuos de comidas, y en el negro irían los residuos no aprovechables, como son los que ya de pronto comentó por ahí un poquito la compañera, que son los residuos que se ya utilizan pero ya vienen un poquito contaminados, por ejemplo las servilletas con grasa, los pañales, los residuos ¿cómo le digo? Sanitarios, bueno, los errores comunes o que de pronto nosotros identificamos en la planta es de pronto botellas con líquido, que eso no debería ser. Cada vez que vamos a desechar una botella, un recipiente, pues deberíamos de hacer el residuo que dejamos como para que no contamine los demás. El papel mojado sucio en la caneca blanca, porque como ya les dije, todos los residuos que van depositados en la caneca blanca tienen que ser completamente limpios para poder que sean aprovechables. Mezcla de orgánicos con reciclaje, pues no se puede mezclar porque estos ya van a correr un olor. Entonces la idea es de que no se mezclen para que no genere esos olores. El cartón sin compactar y los puntos ecológicos usados como las bodegas de basura. Bueno, entonces aquí de pronto, compañeros, les vamos a aclarar algo, es que el reciclaje no requiere lavar con jabón. Como les dije, tanto una botella que usamos, pues lavarla con agua solamente y ya depositarla. El papel mojado ya no sirve para reciclar, para que lo tengamos en cuenta. El icopor se recicla solo si hay un gestor autorizado. O sea, si no hay gestor, este icopor no nos va a servir de nada, pues iba a resultar a cualquier recipiente. Los envases deben de estar vacíos, nada de residuos. A veces, de pronto, cuando el aceite es un ejemplo, entonces nada, ni depósitos de Coca-Cola, bueno, cuando consumimos alguna gaseosa, nada, tienen que ir vacíos. No mezclar orgánicos con reciclaje contamina todo. Bueno, en esto, pues el manejo adecuado de los productos ecológicos deben de ser o deben de ir completamente con la señalización que sea visible, no combinar los colores, no cambiar los colores, evitar la saturación, no haya mezcla, o sea, que sepamos o que aprendamos a identificar cómo los residuos en cada el material aprovechable, se pone el horario gestor. Pues para esto se maneja un horario pues estipulado en la planta para hacer la recolección del reciclaje. Entonces respetar siempre los horarios. Bueno, ahora, ¿cómo debe fluir el residuo? ¿Cuál sería ese ciclo? Pues primero el residuo se genera, luego se clasifica de inmediato, pues pensamos en qué caneca debería de ir, como nos explicó la compañera, se deposita en el punto correcto, siguiendo las indicaciones antes mencionadas, se mantiene limpio y ordenado, que no haya saturación en los puntos ecológicos y se entregan al gestor correspondiente de ese residuo sólido. Y ahora les hacemos una actividad práctica que es básicamente aceptar el color. Les vamos a mostrar algunas imágenes y ustedes nos van a comentar en qué caneca debe ir y por qué, para ver si aprendimos. Bueno, empezamos con una cáscara de banano. ¿Dónde debe ir la cáscara de banano según lo que anteriormente estimamos? Sí, muy bien. ¿Por qué? Pues porque es un residuo orgánico. Una batería. Esas no. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que separar. Sí, se tiene que poner aparte para que llegue un gestor indicado para las baterías. El bagazo.
bagazo que tanto manejamos acá en la fábrica, ¿dónde iría un bagazo? Esos residuos de caña que nos quedan, ¿dónde iría? Sí, señor, muy bien, en el verde ya, pues porque es un residuo orgánico. El cartón contaminado, ya no nos sirve ese cartón, ¿dónde va? ¿Dónde iría contaminado? El negro. Exacto, el negro, pues porque ya no nos sirve para hacer una gestión adecuada. Un papel, ¿dónde iría el papel así normalito? Limpio. El blanco. Eso, muy bien. Y los desechables con comida. ¿Dónde iría? Sí, porque ya. Y el papel mojado. Muy bien. Bueno, y ahora queremos que con las recomendaciones que antes les dimos nos digan al menos un error que tenga este punto ecológico que les vamos a mostrar a continuación de acá de la fábrica. ¿Qué error tiene ahí? ¿Qué error tiene? De todas esas recomendaciones que dimos antes mencionadas. Porque así es como estamos dejando los puntos ecológicos. No, pues que todo está ahí en montonera y no está debidamente pues clasificado, Sí, especificado. señor. Pues, Entonces, eso es lo que tenemos que corregir y eso es lo que estamos buscando con esta capacitación. Que ustedes aprendan, que ustedes entiendan, que ustedes, que le demos, mejor dicho, un buen manejo a los puntos ecológicos que tenemos y a los que aún no tenemos señalizados porque es un problema interno de la empresa, los vamos a solucionar para que podamos hacer la gestión adecuada de esos residuos sólidos. Y bueno, eso era todo, muchísimas gracias. Con eso, ¿qué haremos? Como les decíamos anteriormente, indicar los puntos ecológicos correctamente, mantener las canecas diferenciadas en todas las áreas, fortalecer las campañas visuales, hacer un seguimiento semanal. Ese es un indicador que nos ayudará a ver si cumplimos con esa capacitación o no. Y pues capacitar al nuevo personal cuando ingrese para que ya sepan cómo se debe gestionar los residuos. Y también pues entregar los residuos aprovechables solo a esos gestores autorizados que tenemos acá en el municipio. Y bueno, las recomendaciones que ya les habíamos dado antes, se preparen siempre desde el origen, eviten mezclar, no dejen residuos en el piso, que se ve muy feo, no nos ayuda para nada en el ambiente, comparten el reciclable y participen en estas campañas, que es un espacio que nos brinda la empresa para aprender.